Soy Carmen Villoro, soy mexicana. La poesía es poder comunicar la experiencia milagrosa de estar vivo, de estar en el mundo. Es expresar esa experiencia emocional de vivir lo que te ha deparado tu época, tu contexto y tu condición. Es poder nombrar el asombro infinito que genera el mundo. Eso es. Me doy cuenta, Moni, de que lo cotidiano se repite mucho en mi trabajo. Las cosas pequeñas, lo simple, lo aparentemente trivial, todo eso que nos rodea, ¿no? La macetita, el vaso, la cajita de cerillos, los pequeños instantes, ¿no? A lo largo de un día, cosas que pasamos de largo, que no nos fijamos, que no les dedicamos la suficiente atención o la atención que merecen, ¿no? Y creo que yo me detengo ahí. Siempre me ha inquietado lo que se nos puede ir, lo que se nos puede olvidar, y he tratado de recuperarlo y de resignificarlo, de darle una importancia que la tiene, pero que a veces no nos damos cuenta de que la tiene, ¿no? Como que las cosas nos significan mucho, que hasta en nuestros sueños aparecen, ¿no? Y sin embargo, comúnmente no las atendemos, las dejamos pasar. Creo que mi poesía ha ido mucho a recuperar ese tipo de relación con los objetos, ¿no? Con los objetos y con los fenómenos, con las acciones de la vida cotidiana. Creo que eso es muy, muy presente en mi obra, ¿no? Y luego creo que otro tema son las relaciones humanas, el amor, ¿no? El amor de pareja, el amor de madre, el amor de hija, los vínculos, su celebración y también el dolor de su pérdida, ¿no? Creo que hay a lo largo de mi poesía un reclamo por la pérdida de lo querido, ¿no? Es como si estuviera yo hablando de algo que está a punto de desvanecerse, a punto de perderse o de disolverse, y me parece encontrar este elemento pues a lo largo de mis libros. Influencias tengo muchísimas. He leído mucho la poesía mexicana del siglo XX, me interesé mucho por el grupo de contemporáneos. Yo creo que esas fueron influencias fuertes en la juventud. Por ejemplo, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, Gorostiza, claro, todos con sus diferentes naturalezas y estilos, porque son poetas muy, muy distintos, pero creo que los tomé como maestros. Desde luego, la poesía lírica latinoamericana, como Pablo Neruda, por ejemplo, fue una gran influencia y motivación, ¿no? Como este lenguaje expresivo y amoroso y envolvente,
de Neruda, me sigue pareciendo un gran poeta con momentos hasta cursis, pero no me importa. Y mira, estoy hablando de una época, Moni, estoy hablando de los años 70, ¿no? Y estoy hablando de la época en que la literatura, la poesía estaba muy entremezclada con la música, con el canto nuevo, ¿no? Con los cantautores, con las ideas socialistas, con el morral y los guaraches y las peñas. Ese fue mi mundo, esa fue mi época, y había pues también como una intención social, ¿no? Entonces, si tú me dices qué influencias tengo, pues también tengo la influencia de los poetas españoles, ¿no? De la generación es decir, Alberti, García Lorca, pues todos los que musicalizó Juan Manuel Serrat, ¿no? Los que musicalizó Facundo Cabral, los Paco Ibáñez, ¿no? Es esa época, ¿no? Se necesita una especie de actitud de casa, no precisamente una contemplación pasiva, sino un poco el estar como un animalito que quiere cazar una presa, ¿no? O sea, el poeta no es un ser pasivo que se acuesta en una hamaca a tomarse un coco con ginebra. Esa imagen así bucólica y romántica del poeta no me lo ilustra muy bien. Me lo ilustra más la imagen de alguien que está vigilante, ¿no? Que está cachando imágenes, cachando estímulos, dejándose tocar por las cosas que van pasando, pero está más al acecho, ¿no? Y yo creo que esa es como una actitud que se necesita para la poesía, ¿no? Estar en esta disposición de dejarse sorprender y de poder registrar cosas, ¿no? Pero yo creo que hay poetas que son más intelectuales, yo creo que hay poetas que son más de la sensibilidad, es decir, de los sentidos, ¿no? Yo creo que hay poetas más sentimentales y tiene que ver, ¿no?, con la personalidad. Entonces, yo creo que es más bien el interés de capturar el mundo y de hacer un registro de esa experiencia de estar vivo en el mundo lo que te hace poeta. Yo creo que sirve para hacer el mundo más habitable. No tiene, desde luego, una finalidad práctica, pero después de leer a la Szymborska o después de asomarte a un poema de Rosario Castellanos, el mundo es otro. Tú eres otro, ¿no? Eso es grandioso, porque en este mundo, sobre todo en este tipo de vida del siglo XXI que nos ha tocado vivir, hay demasiada prisa. Entonces, es necesaria la poesía. Es necesario detenerse, sentirse, vivir las cosas de una manera
intensa, significativa, plena. No a las carreras, no todo a las carreras. Nos lleva este mundo demasiado rápido. Y entonces el mundo no se habita, se vive en él, pero ni siquiera se conoce. Entonces, lo que hace la poesía es que hace que el mundo pueda ser una morada. ¿Sí? Es otra tu casa gracias a la poesía, ¿no? Entonces, no sirve de nada práctico, pero sirve de todo, ¿no? Uy, sí. Claro. Bueno, yo creo que mucho los consejos que yo puedo dar tienen que ver con una disposición al juego, ¿no? Una disposición a ver el lenguaje como un material plástico, ¿no? Como un juguete armable y desarmable, y con el que puedes, como una plastilina que puedes apachurrar y que puedes moldear. Las palabras son maravillosas, ¿no? Es un mundo tan rico el material que tenemos, ¿no? Que nos debemos permitir jugar con él, enloquecer un poquito, ¿no? O sea, no ser tan correctos en el uso del lenguaje. Ser correctos en el uso del lenguaje sirve mucho para comunicar las ideas de manera clara, pero no para crear, ¿no? Para crear hay que romper la sintaxis, hacer locuras con el lenguaje, y salen cosas maravillosas. Entonces, jugar, les recomiendo mucho leer, ¿no? Porque ahí está nuestra fuente, ¿no? En lo que han escrito tantísimos poetas que ha habido sobre este mundo desde Gilgamesh, ¿no? Entonces, abrevar, ¿no? Tomar de esas aguas, dejarse envenenar por esas aguas que otros han pervertido con su locura, porque el lenguaje de la poesía tiene que ser nuevo, entonces tiene que ser delirante, tiene que ser tiene que haber una transformación desde la lógica hacia otros territorios, ¿no? Entonces, si hay esa posibilidad de convertir los sustantivos en adjetivos y de nombrar colores como si fueran sentimientos, y de hablar de pájaros como si fueran pensamientos, y de todas estas tergiversaciones que uno hace con el lenguaje, ahí aparece la poesía. Los invito a oír, a ver y a sentir con todo su ser voces encendidas. La poesía en voz de sus autores.